Aquí estamos en el tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla y creo que por fin estoy a punto de tener las pilas recargadas, que septiembre fue durete, para bien, ¿eh? Nos lo pasamos súper bien, no paré, hice un montón de cosas súper emocionantes, pero me terminé agotadísimo, de esto que está como medio maluco, pero no del todo, pero eso es cansancio. Y además, este lunes llegué de Tenerife, que me fui a pasar el fin de semana con mi querido Hugo Maximiliano, el experto en magia, y nos fuimos con los amigos de las Tertulias Mágicas Canarias, que también se vinieron los de Gran Canaria, así que lo pasamos súper bien, vi magia muy buena, gente interesantísima, y ya solo quiero volver a la isla que me vio crecer en los años formativos de mi vida, y ahí hicimos cada uno su conferencia y luego un show de escena con el Mago Seras, que hizo una aparición de Paraguas fantástica, y con José Parrilla, que se animó a subirse con nosotros al escenario y hacerse unas viajeras al bolsillo preciosas. Así que fue una experiencia maravillosa, y no puedo estar más agradecido. En esta cosa solo me queda siempre dar las gracias una y otra vez, y que espero volver, la verdad, muy pronto. Y ya está, empezamos como el curso con esto. Y justo aprovecho para hablar de algo que no había contado hasta ahora, pero estaba a punto de echar la inscripción del 41 Congreso Mágico Nacional de Santander, que creo que lo dije por aquí un poco, que ya estaba programado cuando estuve en el Nacional anterior. Pero bueno, que ya tiene fecha y todo, y ya están las inscripciones para sacarse. Es del 24 al 28 de junio en el Palacio Festival de Santander, y están las inscripciones ahora con descuento. Te lo digo porque no sé en qué momento se acaba el descuento, porque no lo pone por aquí en ningún sitio. Si alguien lo sabe, pues que lo ponga en comentarios. También para los que estamos ahí, que vamos tardando un día más, un día menos en hacerlo, que no se nos vaya. Y para que lo sepáis un poco, en esta parte un poco como informativa de aquella manera, la inscripción de congresista son 300 pavis, ahora rebajado a 230. El de concursante más congresista, 280. Y aquí algún día tendríamos que discutir si los concursantes tienen que pagar más o no. Yo tengo ahí mis ciertas dudas con este asunto, porque, hombre, entiendo en cierta medida una de las cosas que está hablando ahora en los asuntos de la FESMA, que es que los avales garantice que los concursantes sean de calidad y que tengan esa frente. Entiendo que generan un coste para la organización del Congreso, pero también creo que es una de las actividades principales que le da sentido. Me parece que alguien cuyo contenido se va a utilizar, pero no es una crítica al congreso que parece que voy a decir esto por el de Santander. Yo tengo muchísimas ganas de ir, me voy a apuntar y me lo voy a pasar de maravilla. Es una cosa en general de los congresos, de lo mismo que pasa con las mesas de dealer, que siempre hay que pagarlas en los congresos, y yo tengo la sensación de que hay que revisar un poco ese tipo de servicios, porque no sé hasta qué punto los que llevamos mesa desde hace muchos años lo sabemos, que no son sitios especialmente rentables. Somos más un apoyo al congreso, que vamos a ir porque nos lo pasamos bien, pero no se gana nunca mucho parné. No tengo yo muy claro si el coste lo acompaña, pero bueno, eso lo dejo ahí como una duda a mí al aire, como una posible debate. Si quiere alguna vez alguien que sea concursante y alguien que también tenga una mesa, nos podemos sentar aquí los tres y discutir este tipo de cosas sobre los congresos. En cualquier caso, eso, son 150 el concursante, ahora rebajado a 280, y 400 el dealer, rebajado a 330. También hay pase de día, inscripción de acompañante y solo dealer sin acceso a actividades. Pero vamos, que seguro que el programa va a ser fantástico. Santander, para quien no la conozca, es una ciudad preciosa, nos lo vamos a pasar de maravilla, y ahí a final de junio estaremos todos reunidos para pasar unos días de buena magia. Y en este apartado de medio publicitario en el que te hablo de las cosas en las que estamos en el mercado mágico, y nosotros en concreto desde Magia Studio, secretfiles.es, que es esa plataforma online tipo Netflix en la que te enseño la mejor magia a este lado del Mississippi, sobre todo porque ahora estoy con el curso de GEA, que está fantástico, y ya la semana que viene empiezo con el de cono y bola, que por cierto estoy súper contento también de la acogida del cono y bola en la tienda, que estuve cosiendo este verano y ya se nos agotó. Me parece que me quedan uno o dos, y hasta que vaya a Asturias y me vuelva a poner a coser no hay. Pero lo que sí, por suerte, es que ya tengo cosidas las carteras Himber para lanzarlas y los clasificadores, así que tengo que elegir cuál es el orden de lanzamientos. Por otro lado, también estamos inmersos en un cambio enorme que se producirá en los próximos meses. Tenemos una ilusión bárbara y esperamos que en cuanto podamos comencemos a compartir contigo todo el proceso, porque es muy ilusionante y tengo muchas ganas de que forméis parte de ello. Por otro lado, este mes de octubre, para Eden y para mí, y esto ya se acaba la publicidad aquí, vamos, que compres también cosas de la tienda porque sacamos productos muy guapos. Nos trajimos las cosas de Elías Desastre de Vitoria y ya volaron todos. Me deben quedar un par de libros de Ramón Mairata, que es una belleza, pero como digo, ya tendré a Ramón para aquí para hablar con él.
y que los pilles, que además, bueno, todo eso nos llegarán más unidades en cuanto se agoten y estamos ya reponiendo todo después de Vitoria y después del verano. Pero Eden y yo estamos en este mes metidos a fondo en finiquitar, fulminar y dejar listo para que quede bien guapo el primer tomo de los 3 del curso de mentalismo en libro que estamos haciendo con Mística. Lo primero que yo empecé pensando en hacer esto en un único tomo, pero ya he visto con el orden de los capítulos se me iba a ir solo las 1000 páginas y no quería definir el libro en función de lo que se quitaba, sino de lo que estaba. Para poder hacerlo de un formato cómodo, puede ser que esto no sea plato de buen gusto para todo el mundo, pero y puede todavía que cambie al final, pero creo que vamos a optar por un formato en tapa blanda con una tapa de calidad para que sea un libro de estudio que sea muy manejable y muy batallable, un poco en el estilo de los de John Zabal, quizá con un tamaño un poco más grande y un papel un poco más grueso, pero un poco también solo pensando en la unidad del libro y en que queremos que tenga la estética de las revistas antiguas tipo Jinx o Mahatma o estas cosas. Ahí todavía estamos en esa pelea de diseño. Y en este apartadito, para que esto no sea simplemente que te cuente lo que estoy haciendo, sino algo que podamos discutir y pueda resultar interesante, me está haciendo reflexionar mucho sobre la didáctica otra vez. Es algo en lo que reflexiono todo el rato porque al final estoy con los Secret Files y con las clases y todas estas cosas. Luego, de hecho, uno de los temas de hoy también va a tener que ver con la didáctica y lo que aprendemos. Reflexiono mucho sobre el aprendizaje y también la dificultad técnica. Porque una vez que me ponía a organizar el libro y aceptado que van a tener que ser 3 tomos, toca pensar en cómo leches organizamos el mentalismo de una forma más o menos pedagógica. El mentalismo no es tan sencillo de organizar como la cartomagia o la numismagia, porque no se fundamenta en una segmentación técnica. Esto en su momento, hace muchos años, cuando me planteé la primera vez, lo discutí mucho con Fernando Figueras y la verdad es que me ayudó muchísimo. Porque nosotros en magia podemos elegir, bueno, claro, podemos seguir la seminal idea de Vicente Canuto, ¿no? Que es fantástica, que luego comparte con Joby y con algunos temas de ir a temas técnicos, evolucionando con una progresión que ellos decidieron de una forma arbitraria, pero que es totalmente lógica y que es tan buena que nosotros hemos seguido todo el mundo después en cualquier enseñanza de magia. Pero en el mentalismo no ocurre un tanto de lo mismo porque, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, te cuento un poco así a modo de teaser y para que también se vea cómo estoy organizando los primeros capítulos del libro y cuál es el razonamiento que hay detrás, por si acaso nos puede ayudar esto a la didáctica. En el primer capítulo hago una introducción general al mentalismo, en el que no tiene eso mucho más allá que hay. Y luego hay un primer capítulo de juegos para empezar, que son 5 o 6 juegos sencillos, pero ya potentes, en los que ya explico la idea del fondo de lo que se va a tratar aquí, que es que cada uno de los juegos que vaya a haber sueltos en el libro va a poner sobre la mesa un principio o una técnica que se puede explotar en muchos términos diferentes. Yo esto lo aprendí del libro de Monedas Increscendo de Manuel Cuesta, bueno, también el de Vicente Caruto, pero el de Manuel Cuesta tiene un capítulo primero, las últimas ediciones muy grande de juegos sencillos que la verdad que están fantásticos para empezar. Y con eso se empieza el libro, con un atracón bueno de mentalismo para que se vean las presentaciones, se sienta el tono. En el segundo de los capítulos lo que hago es catalogar los efectos fundamentales del mentalismo según la enumeración de Maven. Cada uno puede tener la suya. A mí la de Maven me parece muy operativa y defino pues la clarividencia, la precognición, como ya lo adelanté en algunos de los podcasts y retomaré haciendo ese repaso de los 5 efectos con ejemplos de cada uno y para empezar a entrar en esas ideas de los fenómenos y de cómo funcionan las claves presentacionales y los marcos de creación del mentalismo y ese tipo de cosas. Cada uno con ejemplos de juegos que me parecen buenos. Y después de eso ya toca empezar a afrontar tema a tema. Y aquí nos encontramos siempre una gran disyuntiva, y es que no es todo técnico. Quiero decir, por un lado tenemos las papeletas, el uñí y el centro roto, que son cosas que se basan en la técnica. Pero por otro lado, un ploto, un capítulo lógico sería la psicometría, que no se fundamenta en una técnica, sino en un efecto. Pero luego también tenemos el uno por delante, que también parece un capítulo lógico, pero eso tampoco se centra ni en una técnica exactamente, ni en un fenómeno, sino en un principio. Y luego también podríamos ver las grandes predicciones, o por ejemplo el mentalismo con cartas o con cartas SP, que encima eso ya no se centra ni en una cosa, ni en el otro, ni en el maroto del de la moto, tiene que ver con un elemento. De tal manera que eso, en cierta medida, nos constriñe porque nos elimina un poco la posibilidad, o me la elimina a mí, de poder ir dando una pedagogía que se base muy, muy cercana, pero sí me da la libertad de poder elegir capítulos ya un poco con más alegría. Por ejemplo, después de ese capítulo de los efectos, he decidido en el libro dedicar un capítulo a la psicometría. El siguiente capítulo es la pseudopsicometría, tanto en sobres y bolsas, siguiendo las ideas de Hahnemann, como en papeles y tarjetas, siguiendo las de Larry Becker y Max Maven. Ese capítulo está centrado un poco también en el estudio de las marcas, en un juego que se puede ver desde un prisma mucho más complejo, pero que en el fondo se podría tener una explicación muy sencilla. Y también centrándonos un poco en la parte didáctica, en cómo leches hacer una revelación, una adivinación, cómo estudiar un juego, cómo mirar las variantes, y me funciona ahí perfectamente. El siguiente capítulo de ese es el capítulo de papeletas. Papeletas va a haber un capítulo en cada uno de los libros.
O sea, no me voy a fulminar todas las papeletas en el primero. En este primer libro, para que se entienda ya un poco una defensa de la técnica, que empieza un poco con eso, con la parte de las adivinaciones. En el siguiente capítulo, que será grandes predicciones, pues será sobre el trabajo de la predicción. Pero ya ves que es una forma un poco viajera de ver a veces un pueblo, otras veces una ciudad, otras veces sentarnos pasar unos días en una playa, pero ir cubriendo los temas con cierta profundidad para que uno se pueda perder los capítulos. Pero para mí esta parte de meter la técnica pronto, de hacer las papeletas en el primer libro y no dejarlas para los últimos, es importante porque si no les ganamos el miedo, nos acostumbramos a que esto tiene que ser todo facilísimo y no es así. Eso lo explica muy bien en la introducción, se explica muy bien creo que es Henry Hay, en la introducción del Amateur's Magician Handbook, que es un libro también maravilloso. Y en el primer libro creo que lo que voy a hacer es dedicar la parte de papeletas, bueno, creo no, porque ya está escrito, no a cambios de papeletas ni centro roto, sino a utilizar las papeletas, una baraja de cartas blanco-blanco o un taco de tarjetas blanca-blanca, utilizarlas como papeletas para que alguien escriba sin que se doblen, que eso nos permite introducir los manejos de cartomagia, que es una cosa que yo recomiendo un montón, por cierto, porque igual no lo estás haciendo, pero si coges una baraja blanca-blanca y si quieres tener una idiota, le cortas las esquinas, o sea, le haces un tajito arriba y otro abajo para que sea rectangular y no suene tanto a baraja, o te compras en Amazon una de estas de juegos de mesa que son un poco más papelosas pero que están bien, puedes hacer vistazos y muchos manejos adaptados directamente de una baraja a una palabra escrita sin tener que doblar, sin tener que hacer centros rotos, este tipo de cosas. Si se maneja bien, es sumamente engañoso y con eso inicio un poco también para que se entienda que esa libertad existe. Luego explico el Acidus Plus y una cosilla más. Y luego por ahí en adelante seguirá tirando el libro. Si tienes alguna cosa que digas, hombre, pues en una pedagogía del mentalismo me gustaría que hubiera esto, por supuesto va a haber parte teórica y espero a lo largo del libro poder terminar con un capitulillo en el que monte 2 o 3 shows con el material contenido y hacerlo eso también cada uno con su libro y quizá luego de forma acumulativa. Y luego también estoy yo decidiendo otra cosa, que es si meter los vídeos, porque claro, tengo muchísimo material grabado en vídeo de mentalismo que se puede añadir. En este primer libro, si quieres también que te cuente un poco, habrá un capítulo dedicado a los sobreestrucados, que me parece que es algo interesante para empezar, un capítulo de principios variopintos y no lo sé todavía si ese estará en el primero o en el segundo, un capítulo dedicado a las grandes predicciones, al medallón de Alcorán y estos juegos que ya tienen un poco de enjundia técnica, pero tampoco quiero ir yo dejando, como te decía al principio, todo lo complicado para allá. Así que tenemos un mes de non-stop, no parar, y también otro eso, como te digo, otro montón de cosas que hacer, pero bueno, es una cosa muy ilusionante, pero quiero compartir contigo también el proceso del libro, ahora que ya estamos en estos últimos momentos de ilustración, maquetación y cerrar las ideas de los capítulos para que puedas vivir en primera persona cómo se hace una cosa de estas. Y no me voy muy allá de los libros y la parte didáctica, porque los libros son un misterio y hay cosas de ellos que son importantes. Últimamente ando intentando convencer a alguna gente de que publique su material. Y me van diciendo, no, quizá todavía no sea el tiempo, un libro tiene mucho peso, a ver qué me van a decir. Y estas cosas que a mí me llenan de furia homicida, porque creo que, y no voy a decir los nombres aquí para que no sea una presión pública, pero que es gente fantástica que mereceríamos nosotros más que ellos poder estudiar su material. Y esto es una noción en la que entro mucho. Un libro es una postal de un momento. Un libro no tiene que definir toda nuestra existencia mágica, ni tan siquiera es nuestra última palabra. El peso de la palabra escrita no es, entiendo yo, tal peso. Es simplemente un diario que deja un momento claro. Y pensando un poco en poner un ejemplo sobre esto que pudiera dibujar el asunto y también que define un poco cómo me acerco yo a un libro de magia en cuanto lector, se me juntó un poco todo para tener el ejemplo perfecto, porque ayer en clase, en nuestras clases que hacemos en la Trascienda, ahora ya hago muy poquitas clases, pero el grupo que tengo es una gente encantadora y quiero seguir con ellos mientras el cuerpo aguante, estábamos repasando los ases del manco de Dave Vernon, pero haciéndolos desde la perspectiva del Chronicles de Vernon, que no me acuerdo si es el Chronicles 2, en el que explica Vernon, no lo explica Vernon, porque me parece que lo escribe de hecho Ginny, del texto que se saca la primera vez en la que se cuenta esto, la primera mujer de Larry Jennings, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero explica otro proceso de corte, de pérdida de las cartas para los ases del manco, que es el método que Vernon utilizaba realmente, y es increíble ese método, o sea, es una belleza brutal, es engañosísimo, súper directo. No sé si tienes en la cabeza los ases del manco, pero la pérdida de los 4 ases se hace con una serie de dobles cortes. En el manejo alternativo de Vernon, los cortes son simples
y se pueden enseñar en medio de la secuencia varias veces los ases perdidos por el centro a cierta distancia. Es súper loco. Cuando te lo terminas de hacer, tú no te crees que tú hayas colocado todo eso de tal manera que los ases estén preparados para hacer los juegos de los ases del manco. Pero lo interesante es que Vernon publica un manejo completamente distinto y simplificado en el Estrellas de la Magia, que es el libro fundamental y absoluto para entender, yo creo que casi toda la magia moderna, ¿no? Es el libro por excelencia. Pero si te fijas, el manejo es mucho más simplón, y es porque le dicen a Vernon que el manejo del Suicidal Chronicles es demasiado difícil. No es muy difícil, la verdad. Hay un par de momentos en que hay que mantener dos separaciones, pero bueno, también luego, en cierta medida, atendiendo un poco a esto que te estoy diciendo, a criterio histórico, es verdad que en los años 40 toda esta historia de la separación y de los manejos de separación y los dobles cortes no era tan habitual, era más vanguardista que ahora, porque el manejo estaba cambiando en ese momento y se podía resultar un poco difícil. Pero claro, Vernon podía haber dicho, no, este de la magia va porque es lo que me queda para siempre. No, no le importó tres carajos. Es más, en el Estrellas de la Magia hay más juegos de Vernon que son distintos a lo que él explica posteriormente. Y mira de lo que estamos hablando, que es Estrellas de la Magia, ¿eh? Lo más notorio y más realmente conocido es la mezcla del triunfo. Que la mezcla del triunfo, del pull through, pull out, porque no es through, claro, no me acuerdo cómo es el pull. Vamos, la de tirar, no es la que usaba Vernon. Vernon usaba un push con transferencia de la carta de arriba. Pero lo mismo, en un intento de explicar una versión más sencilla de ese manejo, pues él opta por tirar de ahí. Y otro dato de lo mismo con los ases lentos. Al menos que he detectado yo en una revisión rápida. En los ases lentos también el método que utilizaba Vernon cuando escribe Estrellas de la Magia es el que utilizaba en ese momento, pero tiempo después vuelve al manejo anterior. Y lo que quiero decir con esto es que es importante saber que esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es que los libros nos dan una visión limitada, pero concreta. A ver cómo explico esto. Nosotros ponemos la mirilla y podemos ver un momento concreto y unas decisiones concretas. Pero no podemos tener la película mayor. No sabemos si Vernon lo hacía exactamente así o lo hacía de otra manera. Tenemos que aceptar que lo hacía, sea Vernon o María Santísima, con la mejor intención que tenía, de la forma más pedagógica posible o queriendo explicar su contenido de la forma más clara. Pero en nuestro lado cabe también esa parte interpretativa que es tan importante, ¿no? En la que nosotros tenemos que poner, por un lado, nuestra sensibilidad para entender por dónde podían ir esos manejos de verdad en acción, y luego, por otro lado, también el trabajo, si nos gusta, el trabajo doméstico de leernos toda la obra de Vernon o de quien sea, como vuelvo a decir, y empezar a contrastar y ver si eso sería así de esa manera, y también poner en duda las cosas, porque como digo, y esto es una cosa de esas que son súper importantes y que nos tiene que animar a escribir, un libro es una fotografía instantánea de la magia de alguien en un momento, no es una retrospectiva que vaya a misa, que sirva para el estudio constante de su obra, y querer verlo de la otra manera es un error, porque lo único que supone es limitar a cualquier individuo que haga una creación artística, sobre todo teniendo en cuenta que las creaciones mágicas son variables en el tiempo, y querer someterlo a una cita o a una exposición de motivos que es única en un momento, con el carácter de la época y con los intereses de ese momento. Con lo cual nosotros, cuando vemos un libro, nunca está reflejando la existencia completa de una maga o de un mago. Y eso nos tiene que dar también la libertad. Yo lo primero que publiqué mío fue hace mucho tiempo unas notitas que eran un librito, que ahora estoy pensando en ver cómo medio republico alguna de las cosas que estaban así divertidas, pero desde la ingenuidad más absoluta. Y luego lo mismo, el antes de la trampa y el durante, fueron libros hechos, sobre todo, hombre, igual en el durante ya estoy un poco más curtido en esto, pero en lo otro fueron libros hechos desde la libertad salvaje del no preocuparme tres carajos nada más que por contar lo que quería contar en cada momento. Pero yo con ello lo que quiero es un poco animar a todo el mundo a que simplemente, si quiere escribir algo, lo escriba todo lo bien posible y que refleje el momento que tiene. Sobre todo porque hay también otra clave, y es que no sabemos cómo nos va a tratar el tiempo y cómo va a tratar el tiempo en nuestras ideas actuales. Quizá algo que hoy nos parece maravilloso dentro de 5 años no nos guste. Que no nos guste dentro de 5 años no le resta valor a la idea de hoy, ni hace que alguien dentro de 5 años no pudiera disfrutar esta idea. Solo somos personas distintas que quizá queramos contar cosas diferentes. Por eso yo animo mucho a escribir hoy. Escribir hoy quiere decir que lo hagas, que tengas el material lo más pulido que puedas, pero no que escribas mal, porque últimamente lo que me estoy encontrando es un montón de material también fatal escrito, que me llega de unos lados y del otro y está muy mal escrito, muy mal maquetado, cuando se maqueta ya para libro con unas aborrecibles
detalles, muchos tipos, y yo creo que hay que cuidar esas cosas. Luego me están llegando otras cosas fantásticas, voy a sacar vamos a tener un librito así muy esquemático, que seguro que se le puede hacer una cosilla, pero que está muy bien, con un principio muy interesante, y hay muchas cosas. Pero además aprovecho para decir esto, y esto es algo que es fundamental, es que si necesitas cualquier tipo de ayuda a la hora de escribir, o consejos, o lo que sea, yo no es que sea la máxima autoridad en nada, estoy lejísimo, soy un patán matado más, pero sí tengo cierta experiencia porque ya escribí unos cuantos libros, tanto de mi magia como de la magia de otros, y también he leído, y también me he sometido yo mucho a la pelea a mí mismo. Así que quizás, sin que luego tengas que casarte nada con mi criterio, porque solo sea uno más del montón, yo estoy siempre dispuestísimo a que me manden un par de páginas de un libro para revisarlas y dar algunas ideas de forma. Todo ese tipo de cosas me hace muy feliz poder hacerlas, y hombre, con los servicios ya más grandes ya cobro, pero si es un capitulillo o mirar unos consejos, lo voy a hacer encantado, ¿eh? Lo digo esto como una cosa así, y eso, ahí queda, que tampoco me quiero enrollar mucho más con esto, y todavía me queda una cosilla más que contarte. Seguimos hablando de libros, pero esta vez, como cada vez que me escapo de la magia me voy al mismo género, parece que son los videojuegos, aunque no es verdad, que hay otras cosas muchas que me interesan y que leo y que relaciono. Hay un libro en concreto que es totalmente fundamental y de lectura casi obligada incluso para nosotros los magos. Bueno, no hay ninguna lectura obligada de nada, pero me gusta decirlo porque le da como un carácter de mucha seriedad y de casi clase, como si estuviera enseñando algo, no contando un poco mis locuras. Pero es el Rules of Play, Game Design Fundamentals de Katie Salen y Eric Zimmerman. Es un libro publicado en 2003, un tochaco gordo que estuve mirando por ahí y se puede todavía conseguir, no a precios muy barateros, pero si buscas lo encuentras en Iberlibro y estas cosas. Son 600 y pico páginas y establece un marco teórico sobre la normativa del juego y las relaciones del juego, también en sus aspectos culturales, de diseño, y se aplica súper bien a nuestras historias de la magia. Pero también te lo digo un poco desde esa perspectiva que tengo yo, en la que la magia es un juego. En cómo entiendo yo la magia, se acerca mucho al planteamiento de juego de Huizinga, que es algo que ya hablé un montón de veces, no voy a darte la chapa con ello otra vez más, pero la entiendo en esa dinámica, y a mí me ayuda mucho también a acercarme al hecho de hacer magia y a la forma de interactuar con los espectadores, de comportarme con ellos, de establecer la normativa y de construir mis ficciones y mis historias. No quiero decir en ningún caso que yo pueda tener una concepción teórica, porque es una cosa que me queda enorme, pero sí abrazo un poco este tipo de definiciones de la magia como juego, de la misma forma que Huizinga hablaba del derecho como juego, o este tipo de cosas, y me cuesta muy poco hacer propios los postulados de muchas de estas cosas y entenderlos más o menos. Como vuelvo a decir, y esto es importante, no le quiero dar ninguna carga pesada al asunto, simplemente es algo que a mí operativamente me viene muy bien, me gusta, me hace muy feliz porque me ayuda a ver el peso de las posibilidades expresivas de la magia unidas a la parte lúdica del juego, y a no olvidarme en los aspectos relacionales y a poner al espectador en un terreno prácticamente de igualdad al mío, en el caso como en el que puede ser el Game Master de un juego de rol, estar realmente en un rango de igualdad, aunque en otros términos no lo parezca, al jugador, ¿no? Son un poco este tipo de cosas. Sea como sea, dentro de estos aspectos, una de las cosas que a mí siempre me resultó más complicada de entender y de hacer propia es la idea de la interactividad, que nosotros en magia muchas veces hacemos juegos en los que podemos dotar al espectador de cierta agencia, o sea, que pueda tomar decisiones que involucren resultados, pero otros muchas veces no. El espectador simplemente elige una carta, o en otros muchos casos simplemente es un observador. En el juego, bien entendido, y claro que esto todo es cuando uno se pone a discutirse estas cosas, siempre hay un montón de flecos sueltos que no vamos a poder rellenar, pero que tampoco es necesario rellenar. Caben todas estas posibilidades. Quiero decir, en los malabares hay una idea huizinguesca que a mí me gusta mucho, y es que el malabarista participa en un juego con los espectadores. El espectador de su asiento vive el riesgo del otro y está jugando a especular, a vivirlo en tercera persona, pero más o menos participa de ello. Tampoco hay que frivolizar con esto y convertir todo en juego, pero en las cosas en las que hay un enigma mental, o el cerebro tiene que poner a trabajar sus varias partes. En la magia no olvidemos que el cerebro siempre va a tener un poco la parte intelectual en la que busca la trampa y la parte emocional en la que se deja guiar por la ficción creada o por la emoción perseguida. Un poco cada uno, puedes creer en esto o no creer, pero bueno, al menos
me lo aceptas un poco como base para lo que te quiero contar ahora. Pero yo un poco mirando esto, en el capítulo número 6 de este libro, Rules of Play, habla de un modelo de interactividad. El capítulo es muy interesante y empieza con varias definiciones sobre lo que es la interactividad, que serían interesantes discutir, pero tampoco quiero yo perderme aquí muchísimo tiempo. Y simplemente por plantear los 4 puntos del modelo de interactividad que plantean, que lo que hace es como aglutinar las distintas definiciones que tienen antes, me parecen muy, muy prácticas porque son interesantes, ponen sobre estos 4 puntos y también a mí personalmente me ayudan a ver dónde pongo el foco en cada una de las cosas que hago para que cumpla las cosas que a mí me hacen feliz haciendo magia. El primer modo, que es el modo 1, es la interactividad cognitiva o interpretativa. Le voy medio a traducirte el párrafo, así de aquella manera mientras lo hago, no lo tengo pretraducido ni nada de esto. Es la participación emocional psicológica o emocional entre una persona y un sistema. De una forma muy simple, aquí la persona que interactúa con el sistema no lo tiene que hacer de forma práctica, lo hace de forma puramente mental, en tanto observadora, no está apretando botones, no está haciendo nada, simplemente está pensando o dejándose llevar o utilizando su mente para relacionarla con el uso. No es un uso meramente pasivo, porque nosotros podríamos encontrar que simplemente estás viendo una película que no te importa 3 carajos y tú te relajas, o en muchos casos, aunque la película te importe, no te proporciona nada, así que tú psicológicamente no interactúas con ella. En la buena magia eso no debería ocurrir, al menos en cómo la entiendo yo, porque si no sería ajena al espectador. Si hablamos de esta noción de que la magia necesita al espectador, si el espectador no es necesario su juicio interactivo, emocional o psicológico para que la magia exista, yo creo que no lo es. En un sentido duro, o sea, sí lo es porque hay un imposible y todas esas cosas ocurren, pero para mí carece de interés, al menos a la hora de hacerlo. De tal manera que yo creo que una de las formas interesantes a la hora de abrazar este tipo de cosas es jugar bien al final con los componentes ascanianos en un sentido y con los componentes dramáticos en otro. Una buena construcción que permita al espectador vislumbrar los efectos, vivir previamente las situaciones del fallo, por ejemplo, frente a un fallo aparente, acompañarte en el solventar las vicisitudes y jugar a ese juego, por ser redundante, en el que se proyecta en ti, intenta avanzar la historia e intenta descubrirla, que es algo parecido a cómo nosotros interactuamos de una forma mucho más potente con una novela o una película detectivesca que con otros géneros, porque nosotros ahí casi nos ponemos desde nuestro asiento en el papel de detective. En este caso no es que el espectador se ponga en el papel del mago, pero para mí siempre es importante darle a los espectadores un gancho, una cuerda a la que se puedan agarrar y sobre la que puedan caminar. Si quieres un día entro un poco más en estos aspectos, los discutimos cada día en un podcast distinto y hablamos de ellos, pero hoy solo te quiero dar un repaso rápido. El segundo es el modo funcional de interactividad o utilitaria. Aquí lo que hablan es a nivel de juego, es como qué es un botón, cuál es la sección del botón, si se carga rápido la partida y es las que son simplemente funcionales al sistema. Nosotros en magia las podemos traducir un poco a todas esas acciones que hace el espectador que no aportan nada más que la propia necesidad. Quiere decirse, elegir una carta, mezclar la baraja, cortar y completar, cortar una cuerda, agarrar un pañuelo que tiene un anillo dentro, todo ese tipo de cosas que son meramente utilitarias. El espectador es completamente sustituible. En muchos de los casos, nosotros, como no colocamos en esto la palabra interacción o la ponemos con demasiada alegría, utilizamos al espectador simplemente como un aparato. Y es una interacción que no deberíamos usar en ese tono. Ya sabemos que el espectador no va a tener agencia aquí. El espectador va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Y los demás se tienen que proyectar también en él, porque aquí también se establece esa relación compleja entre el espectador que actúa y los otros que observan, que están en el primer estadio de participación, y en el cuando lo hagan, ahora ya se vuelve aquí el agujero de gusano dar vuelta sobre vuelta, no lo están haciendo solo sobre ti, sino también sobre el tercer espectador. Pero vamos a pensar que nosotros queremos dotar dentro de esa franja de limitación a ese espectador de toda la interactividad posible. No necesariamente de hacerle partícipe de decisiones, porque eso puede ser en la siguiente y puede que no nos interese, pero sí de darle el aspecto protagonista cuando lo está haciendo y la importancia necesaria, de tal manera que esa interacción instrumental pase a ser instrumental y necesaria y querida, y el espectador pueda sentir cómo está ocupando un rol activo. Muchas veces lo hacemos con la mirada, con la importancia, con no darle el papel de jugador. Simplemente lo ponemos a sostener, no le miramos nada, le hacemos ahí un poco de 3 pegos y estamos mirando al público. Es una de las interacciones en mi experiencia que más hay que cuidar porque son las que realmente diferencian la magia aceptable de la mejor magia. Más aún todavía que el tipo posterior. Porque aquí es donde es más fácil caer en el error. En la primera parte interpretativa, pues si la
parte es bonita y eso aguanta, la gente te va a aplaudir. La que viene después, que es la que tiene cierta agencia, si lo consigues ya estás haciendo algo especial, pero no necesariamente mejor, sino diferente. Pero en este aspecto es en el que yo creo que tenemos que trabajar más y que pensamos muy poco. No le damos la reflexión a observar esto como un juego en el que los espectadores tienen que sacarle lo máximo posible de esa interactividad. Si lo pensamos de esta manera, al menos que nos quede esa frase, que el espectador saque lo máximo posible de esa interactividad, que es limitada por otro lado, pero que hay que explotarla al máximo posible. En un videojuego, que son los Walking Simulators, que tú no puedes hacer nada más que ver los menús, se encargan muchísimo de que sientas que tienes capacidad de interacción. Y ese sería el segundo modo. El tercero es la interacción explícita o la participación con elecciones diseñadas y procedimientos, que es la interacción en el sentido obvio de la palabra, que es la participación en hacer clic en textos hipertextuales, o sea, en enlaces, seguir las reglas de un tablero de juego, recolocar las piezas en un set de muñecas, usando el joystick para maniobrar a Mrs. Pac-Man. Esto lo estoy traduciendo así un poco sobre el golpe. Esto es de lo que te hablo muchas veces y sería la interacción más deseada, que es en la que los espectadores tienen cierta agencia y consiguen modificar los resultados de los juegos, en alguna medida. Como vemos, si ahora lo aceptamos esto en este bloque tan diferente de modelos de interacción, no es necesariamente lo que tenemos que buscar. Es una de las tres opciones que tiene también sus reglas. Pero el conocerlo y saber que los otros dos tienen una normativa que podemos hacer, no entré mucho en la normativa, pero que podríamos entrar en ella, que es interesante, nos hace también potenciar esto. Yo lo busco mucho tener juegos en los que los espectadores pueden tomar decisiones que cambien el acontecimiento de las cosas, porque aporta también mucha textura a la magia. A mí como actuante me hace pasármelo mucho mejor porque hay una mayor flexibilidad en lo que ocurre y genera también, yo creo que interactividades más profundas. Por supuesto, no es algo que podemos estar haciendo durante todo un show, pero tenerlo eso en mente de alguna manera, y aunque a veces esa agencia sea falsa, quiero decir, porque la agencia se falsea y al final no cambia tanto, que se sienta que cambie es lo importante, y ser consciente de estos momentos en lo que cambia y darle la fuerza que se merece. Ese es un tipo de interacción que a mí me gusta mucho. Y hay otro cuarto modo que es súper interesante, que es Beyond the Object Interactive, la participación más allá del objeto o con la cultura del objeto. Esta es la interactividad fuera de la experiencia del sistema diseñado. Los ejemplos más sencillos vienen de la cultura fan, en la que los participantes co-construyen realidades comunales utilizando sistemas diseñados como materia en bruta. ¿Podrá Superman volver de la vida o quiere el Capitán Kirk a Mr. Spock? Es toda la cultura que se puede crear alrededor de un juego, que en casos de magia podemos ver muy bien. Hombre, claro, no es lo mismo en este sentido, porque la magia no trasciende esas barreras culturales de aquella manera, pero sí dentro del mundo mágico, ¿no? Por ejemplo, Da Ortiz ha creado ese universo en el que hay una magia a lo Da Ortiz que genera una interacción con el propio género. Pero nosotros también podemos utilizar esto como una referencia a objetos culturales, ¿no? Jugando ya con las nociones sociales o culturales que queramos agarrar, ¿no? En el sentido, nosotros no estamos creando la interacción más allá de nuestro objeto, sino estamos cogiendo e interactuando como si nosotros fuéramos los fans y ampliando ese lore de algo. Ya sea de una historia, de una leyenda urbana o de cualquier cosa que queramos contar. Este es uno de los puntos más complejos en el que llevo yo dándole más tiempo vueltas y no estoy todavía yo muy preparado para definirlo y expandirlo mucho más, porque todavía me pierdo mucho cuando lo abro. Solo quería señalarlo porque es muy interesante el pensar que en esta se puede construir, y así como unas pinceladillas de lo que creo, el efecto cometa, todas las reacciones posteriores, toda la emoción posterior, análisis de la trampa posterior del espectador al efecto, todo lo que ocurre en la mente del espectador una vez que se vuelve a su casa. Sea como sea, es un tema muy complejo que merecerá que lo hablemos más a fondo, pero yo creo que con esto nos quedó un tercer episodio de la segunda temporada muy majo. Espero que me des a like, que me hagas comentarios y que me ayudes un poco a promocionarlo, porque para esto yo soy un patán y toda ayuda es poca. Y acuérdate que no lo dije al principio, que si no estás en nuestro Telegram, pásate t.me/magiastudio. Tenemos muchas peleas muy divertidas, pero nos queremos todos mucho. Y con esto ya nos vemos y nos oímos, sobre todo, la semana que viene.